Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un video diferente y hablar sobre lo ya hablado, pero con algunas cosas que considero importantes pues discutir y transmitir a ustedes. Obviamente aquellos que solo le dedican 6 segundos al video pues no van a tener una satisfacción. Sin embargo, pues hoy lo que quiero hablar es de los gigolos o de los ascensores sociales en la novela francesa de principios del siglo XIX. Para ello me voy a basar en 3 personajes. El primero es en Julián Sorel, el héroe, por llamarle de esa manera, de la novela de Stendhal, El Rojo Negro, de Lucien de Rubempré, que es el personaje principal de la gran novela de Honorato de Balzac, Ilusiones Perdidas, y de Georges Braque, que es el personaje de la otra gran novela de la novela Bel-Ami de Guy de Maupassant. ¿Por qué quiero platicar de estos personajes? Que en realidad es platicar de las novelas. Pienso que en estas novelas lo que hay es un gran estudio psicológico de los personajes, pero a través de sus aspiraciones y de sus pensamientos. Si vemos el personaje de Bel-Ami, él siempre piensa que no ha tenido lo que merece, sin siquiera reflexionar pues realmente qué ha hecho para vivir mejor. El caso de Julián Soler y de Lucie de Rubempré, pues son personajes pobres igual que Georges Duro, que no tienen oportunidades de tener una buena educación o un buen soporte familiar que les permita ascender en la escala social. Entonces, muchos de ellos, más bien los 3, tienen la capacidad de ascender, pues no a través del conocimiento de su experiencia, sino a través de su físico. Todos ellos son hombres bastante atractivos que son admirados por las mujeres. Y es la primera característica de estos personajes, que hacen que las mujeres los volteen a ver y los amen, no por su calidad intelectual, sino por su físico y su apariencia. Son seductores, muchas veces, por ejemplo, como el caso de Julián Sorel, no se da cuenta y es a través de malos entendidos que van seduciendo a las mujeres. Y esa es otra característica de estas novelas. Las mujeres no solo son víctimas del atractivo físico del personaje, sino también son víctimas de sus propias pasiones, como que la sociedad, que eso lo retratan muy bien estas 3 novelas, la sociedad cohíbe que las mujeres exploren de manera pasional sus sentimientos y se den. Y lo prohíbe, pero además lo permite a través de las relaciones fuera del matrimonio. Y entonces este tipo de personajes aprovechan esta situación y lo utilizan para que estas mismas mujeres los vayan recomendando dentro de la escala social. Otra característica de estos personajes es que, toda proporción guardada, ellos buscan la aceptación social a través de un título nobiliario. Si bien ninguno de ellos tiene un origen aristocrático, hacen malabar y medio pues, para obtenerlo, porque eso les da, desde su punto de vista, cierto estatus social que les permite estar por encima de los demás. Es la expresión clara pues, de un racismo y un narcisismo exacerbado que esta sociedad lo permitía. Como ahora pues siempre es importante fijarse en el origen de la familia y de la riqueza de esta misma para que uno tenga un valor por sí mismo, no por sus cualidades intelectuales e incluso físicas. ¿Por qué debemos leer estas 3 novelas? Pues yo creo que lo primero es porque son únicas en el mundo. Mientras en ese tiempo en Inglaterra se escribían novelas de amor en la campiña inglesa, o de cierta injusticia con el tratamiento que tenían las mujeres en ese momento, aquí realmente en estas novelas se refleja pues lo pasional que es la vida y también lo banal que es los criterios de ascenso social. Por ejemplo, también, ¿por qué las tenemos que leer? Porque mientras en Rusia se escribían novelas moralistas como las de Tolstoy o retorcidas como las de Dostoyevsky,
aquí no buscaban demostrar nada, como Tolstoy. Aquí lo que realmente relataban era cómo la sociedad se come a estos personajes a través de los valores que ellos pregonan, y de cómo esta sociedad, que además está podrida por dentro, engulle pues todo vestigio de honradez y de inocencia de ellos. Y este proceso de descomposición de la inocencia de cada uno de estos personajes es una descripción maravillosa de cómo el ser humano va perdiendo esto a través de los años. Haciendo una reflexión, pues piensen todos ustedes cómo eran de niños en términos de inocencia y cómo son ahora ya de grande. Y parte de esa pérdida de la inocencia o de la nostalgia de esa inocencia se debe precisamente a las reglas sociales, y a la actitud que nosotros tomamos ante esas reglas sociales. Eso hace único a estos 3 libros. Que también es importante resaltar que estos 3 personajes, Julián Sorel, Lucien de Rubempré y Georges Duroc, son personas amorales. O sea, en términos de que la moralidad no está en su esquema de valores, y eso les permite relacionarse y tener relaciones adúlteras, pero además relacionarse con políticos tampoco cuya única propósito es la búsqueda de la riqueza y el poder, ¿no? Y reflexionar un poco también, pues, ¿qué es lo que vemos actualmente cuando nosotros vemos a políticos cambiar de partido, incluso de convicciones? Pues lo único que están buscando, además de la riqueza, es mantener el poder. El poder los hace más seductores, o se hacen ver ellos más seductores, pero el propósito, digamos, moral de la sociedad, de vivir, de contribuir a un esquema de mejora social, pues se va perdiendo en todo esto. Y entonces estos 3 personajes empobrecidos que van ascendiendo pues a través de su físico, de conquistar a las mujeres, en algunos casos inocente, de entrar al juego político y a la corrupción, los van encumbrando en la sociedad y los van haciendo de alguna manera más respetables. Es como una paradoja, en la medida en que uno es más corrupto y asciende en la escala social, en esa medida es más importante. A mí me gustaría que ustedes comentaran y sobre todo que leyeran los 3 libros, ¿no? Yo creo que son libros imprescindibles dentro de la literatura universal, porque cuando se escribieron, como dije, pues el ambiente literario en otros países no era esto. Y es entendible porque en Francia en ese momento pues había pasado pues lo que es la Revolución Francesa y el Imperio, y la descomposición 2 veces de la sociedad pues había hecho que la propia población se concentrara más en sus sentimientos y pasiones que en la trascendencia social que tratan de ver en otros lados, ¿no? Y esa concentración en sus pasiones y en sus sentimientos pues da origen a un esquema variopinto de personajes detestables o deleznables, pero que gracias a la intriga, al físico y a la debilidad de las mujeres, hacen que se vayan encumbrando pues en la política y enriqueciendo. Si bien en 2 casos el final no es lo que ellos esperan, no es así en el tercer caso, pero sí nos da una idea y nos abre la reflexión a rascarle un poco en el alma humana de realmente qué buscamos nosotros con el reconocimiento, no solo con la riqueza o con el poder, que ya es mucho, sino realmente qué estamos buscando de la sociedad. Y lo que queda al final de esto es que lo que estamos buscando es la admiración. Cuando un presidente dice voy a pasar a la historia, pues lo que está buscando es la admiración no solo de nosotros, del futuro. Y lo que hace, pues lo hace como un personaje como Jean Sorel, o como un pobre diablo de espíritu que de alguna manera se fortaleció a través de las debilidades de la sociedad para encumbrarse. Me gustaría mucho que las leyeran, me platicaran. Yo estas 3 novelas pienso que son de las imprescindibles, de los que hay que llevarse a una isla desierta. Gracias.